Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a todos por estar ahí conectados en esta transmisión de hoy, compartiendo, disfrutando y aprendiendo cada día más de lo que viene en la palabra de Dios. Y hoy les traigo una palabra muy importante, una palabra que quería compartírselas y no sé, nada más, simplemente no sé, ¿verdad? Dios fue el que pone en uno a veces ciertas palabras, ¿verdad? Entonces yo quería compartirles esta palabra a ustedes y es sobre la ira. Así es, la palabra de hoy es sobre la ira. Hoy vamos a estar hablando de qué es la ira, qué nos dice la Biblia sobre la ira, las consecuencias de la ira, el verdadero problema, que ya vamos a ver eso qué es, y cómo puedo manejar o tomar control de ella. Entonces esos son los 5 puntos importantes y principales que vamos a ver hoy y tomar en cuenta, destacar en este tema de la ira. Entonces quiero invitarlos para que todos tengan su Biblia a mano, número 1, ¿verdad? Para que, bueno, pues se pongan cómodos, ¿verdad? Se sienten en un lugar ahí donde puedan estar con su familia o con el que sea que estén o donde estén, ¿verdad? Si están en el trabajo, pues que escuchen la prédica o de diferentes formas, ¿verdad? Pero que puedan recibir de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por segunda vez, bienvenidos hermanos. Y ahora sí, vamos a tomar inicio con lo que es la ira. Bueno, ya les mencioné los puntos importantes que vamos a ver hoy sobre el tema de la ira. Pero vamos a ver, para empezar, para tomar inicio y para retomar, ¿qué es la ira? Según Wikipedia, dice que la ira es un sentimiento de enfado muy grande o violento, ¿verdad? O sea, yo lo busqué en Google y me dijo que según Wikipedia la ira es un sentimiento de enfado muy grande o violento, ¿verdad? Sentimiento, o sea, la ira nos menciona ahí en Wikipedia que es un sentimiento de enfado, ¿verdad? De enfadarse, de estar bravo, enojado, o muy grande, ¿verdad? Ya un enojo elevado, porque uno puede enojarse de una forma más simple, pero también puede enojarse más elevado, ¿verdad? Que ya es la ira, y de una forma más violenta, ¿verdad? Más brusca. Según la Real Academia Española, dice que la ira es la pasión del alma que causa indignación y enojo, ¿verdad? Vea lo que dice la definición de la Real Academia Española. La ira es pasión del alma, o sea, está hablando que no es un sentimiento, sino que es una pasión del alma que causa indignación y enojo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, resumimos a lo mismo. La ira es causante de, número 1, indignación y número 2, enojo, ¿verdad? Esas son las que la causan a la ira. Y dice la definición de la Real Academia Española que pasión del alma, o sea, lo caracterizan como una pasión, ¿verdad? O sea, es increíble ver cada una de las diferentes definiciones o conceptos que se le dan a la palabra ira, porque hay muchos más. He buscado en Google, diccionarios de Google, diccionarios especiales, diferentes diccionarios que me expliquen a mí qué es la ira. Y más o menos es algo así, ¿verdad? Pero hasta el momento me ha gustado más la definición de Wikipedia, ¿verdad? Que dice que es un sentimiento de enfado grande o violento y elevado. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia sobre qué es la ira. La Biblia, la palabra de Dios dice que la ira es definida como la respuesta emocional a la percepción mal y la injusticia que tanto los seres humanos como Dios expresamos. O sea, ¿qué quiere decir esa definición? Que la ira es una respuesta emocional, ¿verdad? Respondemos de una forma a algo. O sea, fíjense, hermanos, que la Biblia da una definición de la ira más clara todavía que Wikipedia y que la Real Academia Española. Es increíble ver cómo lo menciona, ¿verdad? Y cómo la Biblia sirve como un diccionario para diferentes palabras que usted puede buscar, ¿verdad? Usted puede poner ahí en Google qué dice la Biblia sobre la esperanza. O usted puede poner qué significa, vamos a ver, una palabra difícil. ¿Qué significa, qué sé yo, no sé, la espiritualidad, por ejemplo? Que esto es lo relacionado con el espíritu.
pero ustedes pueden poner en Google qué significa la espiritualidad según la Biblia. Y fíjense que la Biblia lo define de una forma muy distinta a como lo define Wikipedia o Google, ¿verdad? O la Real Academia Española, todo eso. Dice que es la respuesta emocional a la percepción del mal y de la injusticia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que responde a algo, o sea, es una emoción, sí está diciendo que es una emoción, pero es una emoción, dice la Biblia, la palabra de Dios, es una emoción que responde a la percepción, ¿ok? ¿Qué es percepción? Percepción real, y sinceramente no busqué qué significa, y yo sí pregunté y más o menos me dijeron que la percepción es como a todas las demás emociones, como relacionado a las demás cosas, ¿verdad? Entonces dice que es una respuesta emocional a todas las demás cosas de mal, ¿verdad? Que responde de mal forma y de forma injusta, ¿verdad? Tal vez que nos enojamos porque no nos parece algo, ¿verdad? Que nos enojamos porque decimos, ¿por qué las cosas están así, verdad? No deberían ser así, es totalmente injusto. Entonces de esa forma se expresa el sentimiento de ira, ¿verdad? Porque es una emoción, un sentir. Y ahí la Biblia lo menciona. Hasta la Biblia inclusive nos dice que Dios y nosotros, o sea, nosotros, tanto nosotros como seres humanos, como Dios, hemos tenido ira. Porque Dios también Dios se ha enojado, ha tenido ira con el pueblo, con todo, y lo hemos expresado de diferentes maneras. Algunos sinónimos que busqué ahí también en Wikipedia sobre la ira, dice que furor, furia, rabia, cólera, irritación, enojo, indignación y etcétera, ¿verdad? Había un montón más, pero estas que apunté son como las que más, ¿verdad? Como más que la identificaban realmente a la ira, ¿verdad? Entonces los sinónimos a veces pueden definirnos una palabra. Yo a veces pongo, ¿cuál es el sinónimo de celular? Por ejemplo, entonces el sinónimo de celular es teléfono, ¿verdad? O aparato electrónico. Entonces ya uno más o menos se hace la idea sobre qué es celular, ¿verdad? Así lo mismo pasa con la ira. Yo lo que hice fue que después dije, voy a poner los sinónimos, ¿verdad? Yo lo que hice fue que puse sinónimos de la ira y me salieron furor, rabia, cólera, todo eso y me definen más, ¿verdad? Me hacen estar a sabiendas de cómo es y de cuál es su significado realmente. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Ahora sí, pasando al punto número 2, ¿qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre la ira. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos menciona? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es como nos instruye y nos aconseja, verdad? Porque la Biblia es la respuesta a cada una de las diferentes prédicas, a cada una de las diferentes palabras. Es con la Biblia, ¿verdad? Que podemos responder, ¿verdad? Como todo predicador, con su Biblia, ahí están las respuestas. Entonces vamos a verlo claramente como la palabra de Dios lo enseña. Ustedes pueden buscar Proverbios 29-22, que ese versículo bíblico nos enseña que la ira perjudica tanto a la persona que la siente como a los que la rodean. Entonces, vamos a ver, voy a leerles Proverbios 29-22 y déjenme buscar una Biblia, hermanos. Bueno, aquí está. Ya tengo la Biblia, hermanos, y vamos a buscar Proverbios 29, capítulo 29, versículo 22. Vamos a ver qué dice. Por cualquier cosa aquí, tengo la Biblia y estoy leyendo en esta área. Entonces vamos a buscar Proverbios 29, versículo 22, que dice así. Vamos a ver. Déjenme encontrar Proverbios después de Salmos, ¿verdad? Proverbios 29. Proverbios 29, capítulo 22. Y dice así. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Vea lo que dice aquí. El hombre iracundo, una vez más dice, levanta contiendas y furioso, y el furioso, ¿verdad? Muchas veces peca. Entonces ahí nos enseña, ¿verdad? Cómo se perjudica a esa persona porque está cometiendo pecado de alguna u otra manera. Entonces se perjudica
por medio de la ira, y también perjudica a todos los que lo rodean, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice, el hombre iracundo que cae, ¿verdad? Y que levanta contiendas, y el furioso, ¿verdad? Responde de mala manera. Entonces el otro, ¿verdad? Tal vez a veces que juzgue a alguien, ¿verdad? Que le diga, es que usted es qué sé yo, usted es una persona muy rara, no sé, ¿verdad? Y usted se enoja porque usted le dice, me está diciendo raro, ¿verdad? Entonces ahí empiezan los problemas. Ahora, quiero que busquemos, ¿verdad? Es importante la Biblia porque la vamos a usar bastante. Quiero que busquemos el libro de Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Entonces, si pueden buscar conmigo ahí en la Biblia, donde la tengan a mano, donde ustedes, ¿verdad?, puedan escucharme. Si no tienen una Biblia, pues excelente, pueden escucharme y seguirme en la lectura. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19. Voy a buscarlo por aquí, por cualquier cosa. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver. Ok. Gálatas. Exactos. Ok. Vamos a buscar, estamos buscando Gálatas para ver, ya casi está, Gálatas está si más no me equivoco, por el Nuevo Testamento, que es verdad, Efesios, Corintios, Romanos, Gálatas, aquí está, ya tengo el libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a ver, Gálatas capítulo 5, capítulo 19 al 21, muy importante, el capítulo 19 al 21, y dice así, bueno, voy a tenerlo aquí para leer, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Lo menciona aquí en el capítulo 16 y 17. Pero bueno, quería leerles eso por una razón, porque yo sé que les dije que era Gálatas capítulo 5, 19, pero lo leí, ¿verdad? Ahora sí a pasar a Gálatas capítulo 5, versículo 19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, dice la palabra de Dios, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios en Gálatas claramente nos menciona que la ira forma parte de una de ellas, ¿verdad? La ira está ahí introducida, ¿verdad? Está formando parte de esa lista de las cosas que si las cometemos no van a permitir que nosotros alcancemos la vida eterna, ¿verdad? No van a permitir que nosotros, como lo dice la Biblia, heredemos el reino de Dios, ¿verdad? Ahí mismo lo menciona. Ustedes pueden verlo claramente en el versículo 21. Con tales cosas, al final, eso sí, con tales cosas no heredarán el reino de Dios. La misma palabra lo menciona bien, ¿verdad? Esto nos enseña que aunque tengamos ira justificada, pero por ejemplo, porque una cosa muy importante, hermanos, que se me olvidó mencionárselos al principio, es que existen dos tipos de ira diferente. Está la ira justificada, que es la ira justa, la ira buena, por así decirlo, ¿verdad? Y está la ira mala, que es la ira incorrecta, que va más allá de lo que usted haga, ¿verdad? En el actuar, en el hacer, en lo que usted cometa. Entonces, podemos tener una ira justificada y está bien, ¿verdad? No está mal, está correcto. Pero el problema está en los arrebatos de cólera que le dan a uno, sea cual sea la ocasión, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido un momento donde nos enojamos
por algo y a veces nos enojamos por algo tan simple, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, hasta por eso me enojé y ¿verdad? O sea, hay que ir desarrollando esas cosas, ¿verdad? Pero entonces, la Biblia lo menciona, ¿verdad? Que los arrebatos de cólera y la ira no justificada, que en este caso es la ira mala, hacen que no obtengamos la salvación, ¿verdad? Que no heredemos el reino de Dios. La misma palabra lo menciona ahí. Ahora, vamos a ver una cosa muy importante. Bueno, voy a hacerles una pregunta principal en este tema. Les voy a preguntar, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que me estén viendo. Me refiero a los dos cuando digo hermanos. ¿Es malo sentir ira? Les hago esta pregunta a ustedes. ¿Es malo sentir ira? Ya sea por cualquier cosa o, ¿verdad? Algo simple, como les digo. Pero ¿es malo? Bueno, vamos a ver, vean. Número uno, no es malo. En una parte puede ser no malo y en otra parte puede ser malo, ¿verdad? Porque como les repito, está la ira justificada, que es la ira por corrección, como la ira de Dios cuando Dios se enojó por el pueblo que adoraba a otros dioses, ¿verdad? Entonces Dios es justo, o sea, es normal que Dios se enoje porque Él ve a la gente adorar a otros dioses. ¿Cómo no se va a enojar si Él es el Dios de grandezas, Él es el Dios de maravillas, Él es el gran yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Él es el único Dios. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que se ponían a adorar a otros dioses, con Moisés. Yo no sé si ustedes bien lo recuerdan en la historia en Éxodo, ¿verdad? Moisés los guiaba, Moisés les daba los mandamientos. Y imagínense, hermanos míos, adoraban el pueblo de Israel a otros dioses. Entonces, ¿cómo Dios no se iba a enojar, verdad? ¿Cómo Dios no se va a enojar de que tal vez esas personas adoren a otros dioses? Usted no se enoja, o yo, ¿verdad? A veces nosotros no nos enojamos porque nos quiten una pertenencia o porque, ¿verdad? Que nos quiten algo y que no lo devuelvan, ¿verdad? O a veces cuando usted presta algo y no se lo devuelven, entonces da cólera, ¿verdad? Porque entonces usted no lo vuelve a prestar más, no lo vuelve, ¿verdad? De esa forma como lo hacía antes. Entonces pasa lo mismo con Dios. Es la misma ira y Dios ha sentido ira porque la Biblia lo dice, Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios no se enoje, no quiere decir que Dios es un Dios, ¿verdad? De que, ay, está todo excelente y que si cometemos un pecado, no, está excelente, sigan pecando, no, ¿verdad? No es tan fácil, ¿verdad? Hay que considerarlo realmente y hay que, ¿verdad? Tomar una postura seria en todo esto. Hay que realmente creerlo y entender que Dios también es un Dios que se puede enojar, ¿verdad? Y lo ha hecho, como lo menciona la Biblia, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto es Nehemías, ¿verdad? La Biblia, la palabra Nehemías es un ejemplo de cómo, ¿verdad? La ira puede ser mala o no puede ser mala dependiendo de que sea justificada o no lo sea, ¿verdad? Porque es que ya les voy a hablar de cuál es el verdadero problema. Yo no sé si ustedes se recuerdan que al principio les hablé del punto o el verdadero problema. Y se los voy a hablar después de esto, para que ustedes más o menos entiendan. Pero vean lo que dice Nehemías capítulo 5, versículo 6. Voy a buscarlo por aquí, porque Nehemías es un libro bíblico que, que a decir verdad casi uno no lo lee, ¿verdad? Por lo general uno en la Biblia se va a leer Salmos, se va a leer Proverbios, o Juan, o Mateo, o Éxodo, o Apocalipsis, pero Nehemías, ¿verdad? Es como un libro que uno dice, ok, hay libros que a veces, si usted no lee la Biblia ni sabe que existen, ¿verdad? Libros como Amos, libros como el de Jonás, ¿verdad? Entonces, son diferentes libros que hay que ver. Entonces vamos a buscar Nehemías capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver, voy a buscarlo por aquí. Voy a apoyarme para buscarlo. Nehemías, Habacuc, Malaquías, todos esos versículos. Vamos a ver. Tengo por aquí la Biblia donde estoy buscando el capítulo de Nehemías. Tenemos que buscar en calma, ¿verdad? Buscar pacientemente para encontrar las cosas correcta y debidamente. Y vamos a ver, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Amos, Joel. Hay un libro que se llama Joel, imagínense. Está el libro de Job,
Es que hay muchos libros y hermanos, hay que saber, ¿verdad? Y reconocer cuáles son los libros que trae la Biblia, realmente. Vamos a ver, no encuentro Nehemías en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que puede estar en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver, Jeremías. Vamos a buscarlo hasta que Lamentaciones, Ezequiel. Vamos a ver, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Miqueas, Jonás. El libro de Jonás es muy chiquitito, ¿verdad? Hay uno de Abdías que es solo de una hoja. Yo creo que es el libro más pequeño que hay en la Biblia, ¿verdad? Es un vacilón ver eso así. Ageo, Zacarías, Malaquías, Nehemías, qué raro, tiene que estar entonces en el Nuevo Testamento. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Vamos a ver, Santiago. Ok, ahora sí, ve. Entonces, lo menciona. Ve, Nehemías, un hombre que se enojó y que Dios le dijo, ¿por qué te enojas de esa forma? ¿Por qué estás enojado así? Si está bien que mi pueblo recibiera de la palabra, algo así. Porque la Biblia de Dios menciona que Nehemías estaba enojado porque un pueblo de Dios recibía la palabra, porque un pueblo de Dios estaba en todo eso. Y Jesús le decía, ¿por qué te enojas? Si es bueno que ellos reciban la palabra. Entonces, ¿verdad? Ese es un ejemplo donde él se enfada, ¿verdad? Otro libro que quiero que busquemos es Jueces, capítulo 2, versículo 13 al 14. Ese sí, ¿verdad? Jueces sí. Vamos ya ahora sí a buscarlo. Que Jueces sí lo vamos a encontrar estando ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a ver Jueces, capítulo 2, versículo 13 al 14. Pues dice así, Jueces capítulo 2, versículo 13 al 14. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, ¿verdad? Esos eran otros dioses. Dice el capítulo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Yo no sé si ustedes se recuerdan al principio donde yo les dije los sinónimos de ira y venía furor, que era un sinónimo de la ira. Entonces, y se encendió, es lo mismo decir, y se encendió contra Israel la ira de Jehová. De hecho, esta versión la de esta Biblia es Reina Valera 1980, si no me equivoco, o 1960. Entonces, es una versión más antigua, pero lo utiliza con esa palabra, con el furor de Jehová, ¿verdad? Hay diferentes Biblias, como tal vez la Nueva Traducción Viviente, que yo creo que trae la palabra enojo, ira, pero bueno, son diferentes sinónimos que van a la misma conclusión. Entonces dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores y que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, ¿verdad? Entonces la ira de Jehová, oiga lo que dice la Biblia, la ira de Jehová. Aquí no dice la ira de Pablo, de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos, no. La ira de Jehová, como les dije, hermanos, Dios también se enoja. Jehová, ¿verdad? El Espíritu, Dios, tres en uno son. Y lo menciona ahí, que se enojó porque adoraban a otros dioses, hermanos. Es que Dios cómo no se va a enojar porque se adore a otros dioses, ¿verdad? Porque agarran, vean, hermanos, en el momento que ustedes agarren algo, ya sea un teléfono, ya sea una chaqueta, unos zapatos, y los agarren como casi que sus ídolos, ¿verdad? El hecho de prestarles atención más
ay, mire, es que le presto más atención a mi teléfono, es que todo el día paso metido al Facebook, ay, de que tengo que ir a ver qué novedades hay en Instagram, ay, mire, es que aquel subió en Twitter una publicación de que no sé qué, ¿verdad? Ay, no, en WhatsApp me pasó un chisme, ¿verdad? Entonces, y luego cae al Facebook, y cae al Instagram, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un zambrote. Entonces cuando usted hace algo, vamos a ver, tantas veces, cuando usted pasa pegado al celular, cuando usted pasa pegado a un videojuego, es porque usted está, o sea, casi que se puede decir que adorando al celular, adorando al videojuego. ¿Por qué? Porque usted está prestándole tiempo a esas cosas. Usted está dando de su tiempo para hacer esas cosas. O sea, no estoy diciendo que no es malo jugar un videojuego una vez en cuando. No estoy diciendo que es malo ver el teléfono, porque el teléfono está para comunicarnos, está para ver, claro, está el Facebook y diferentes cosas. Pero no tenemos que hacerlo como algo que lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, ¿verdad? O sea, pegados todo el día, ¿verdad? Y ahí cambia el dilema. Es que las cosas de Dios, todo es así, hermanos. Usted puede tener depresión por algo, usted puede haber cortado con un novio o una novia y entonces usted se siente triste, ¿verdad? Usted puede sentirse triste y es normal, ¿verdad? En una relación o en un noviazgo, pero hasta ahí, ¿verdad? No de depresión ya que hasta usted se corte y se raje la piel, ¿verdad? Tantas tonteras que la gente hace, o, ¿verdad? Cosas así. Ustedes entienden al punto al que trato de llegar. O tal vez, qué sé yo, usted puede sentir tristeza, y vamos a lo mismo, puede sentir tristeza, pero que no vaya la tristeza más allá. Lo mismo pasa con la ira, hermanos. Ese es el verdadero problema del que les voy a hablar. Es que la ira la podemos sentir, es normal, porque somos seres humanos. Si las emociones son un regalo de Dios para ver cómo estamos, para ver cómo nos sentimos, ¿verdad? Es el hecho de estar, ser o estar, sentirnos. Entonces es bueno, claro está, pero lo malo está en lo que hagamos, en que nos vayamos más allá de eso. Por eso es que tenemos que tomar control. Por eso es que hay que a veces llevar discipulados de cómo manejar mi ira, de cómo controlarme realmente. Es por eso, hermanos, yo tuve que llevar un discipulado de cómo manejar mi ira. Tuve que llevarlo. Porque yo aquí voy a ser sincero, no voy a venir con que soy un perfecto, porque primero nadie es perfecto, ni los discípulos de Dios, nadie es perfecto, hermanos. Pero es la verdad. Y como dicen, la verdad duele. Y es cierto, la verdad muchas veces duele, pero es cierto. Yo he tenido problemas de ira, problemas donde me enojo, ¿verdad? Donde me enfado, hasta alzo la voz a veces. Pero el problema o la situación realmente está en lo que usted haga, diga, ¿verdad? Porque a veces es el hablar o así. Ya lo vamos a ver más o menos, de más o menos las consecuencias y todo eso. Pero ahí es donde está el problema realmente. Ahí es donde hay que revisarse, hacerse un diagnóstico y decir, ok, de 10 puntos me saqué solo 2 puntos buenos. O de 10 puntos me saqué 8 puntos buenos. Entonces como que pasé el examen, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, autoconocerse. El autoconocimiento es parte fundamental en un ser humano, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, cómo somos, qué tenemos de cosas malas, no vamos a, mucho menos a conocer a otra persona, como sea, ¿verdad? Es importante llevar eso siempre, ¿verdad? Adelante, conocerse y luego tratar de no pecar. La palabra de Dios lo dice, airados, pero no pecáis, ¿verdad? Enojados, pero no cometer pecado. Y eso es lo que menciona la palabra de Dios. Ese es el mensaje que hoy les traigo. Eso es lo que, esa es mi motivación. Yo, y no como pastor, porque, ¿verdad? Yo hasta el momento no soy pastor y no llevo estudios de teología, nada de eso, pero realmente decidí crear este canal, decidí crear esto para traerles de la palabra a ustedes más o menos de lo que yo en mi aspecto y en mi visión juvenil puedo compartirles, ¿verdad? Entonces, más o menos todo lo que les hablo a ustedes y de lo que viene ahí, viene ¿en dónde? En la Biblia. Exacta y claramente está que todo lo que les he hablado viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo menciona exactamente como es y como ella, ¿verdad? Que trae todas las verdades, todas las respuestas.
Esa es principal. Yo por eso, yo no sé, hermanos, si ustedes han visto las demás prédicas que doy, tal vez no las series de Génesis y Apocalipsis, sino las prédicas corrientes, ¿verdad?, que he dado. Y yo no sé si ustedes han visto que al final de cada prédica siempre termino diciéndoles: recuerden la oración, recuerden el ayuno, recuerden la Biblia. Yo ya parezco una lora, ¿verdad?, cansando a las demás, ¿verdad? Que, es que este es el que habla de la Biblia, de la palabra de Dios, pero solo habla de que la bendito ayuno y que el bendito oración, ¿verdad? Y Biblia. Pero se los voy a repetir 775 veces, o hasta más, o sea, yo no sé, pero porque es realmente importante. Es importante. La Biblia, la palabra de Dios nos va a traer las respuestas, nos va a traer, cuando usted se siente mal, cuando usted ocupa ayuda, un consejo, usted puede pedirle a sus padres que lo aconsejen. Ok, no tiene papás, a sus tías, a sus tíos, a algún familiar que lo ayude a usted. Pero recuerde que también está la Biblia, que no hay libro que le pueda dar más consejo a usted que ella, porque en ella viene toda la verdad, escrita a mano, sí, por otras personas que la escribieron, pero la escribieron por el don del Espíritu Santo, por las palabras que Dios les daba a ellos en el momento que ellos escribían todo eso, pues era Dios el que les hablaba, era Dios el que les decía. Los salmos los escribió David en esos tiempos, ¿verdad? Ya en la edad antigua, la edad media, todas esas edades antiguas de la historia. David escribía en la Biblia los salmos, salmos cantaré a Jehová, todos esos salmos que ustedes conocen, David los escribía. Pero ¿qué pasa? Que muchos hombres fueron traduciéndolo más adelante, ¿verdad? Las Biblias que fueron sacando y la traducían en alemán, la Biblia en inglés y diferentes Biblias que fueron sacando, gracias a Dios, ¿verdad?, para esas personas que son de otros países y que tienen otro hablado, otro lenguaje, otra manera de expresarse. Entonces, hermanos, es realmente importante, es básico, es fundamental, y yo quería que ustedes entendieran realmente eso. Bueno, ahora vamos a ver otra tercera pregunta muy importante, hermanos. Vamos a ver, dice, que esto lo apunte yo, dice: ¿en qué casos es malo sentir ira? Ok. Estamos avanzando, ¿verdad? Ya estamos llevando, como quien dice, el barco construido para ahora sí empezar a salir, a zarpar, ¿verdad? Y a ir así poco a poco. Entonces ya estamos empezando a avanzar, ya ustedes pueden ir viendo cómo vamos poco a poco conociendo realmente sobre qué es la ira, conociendo realmente sobre las consecuencias de ella y así. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. Todo esto es bíblico, ¿verdad? ¿En qué casos es malo sentir ira? La ira es mala cuando no la controlamos. Oiga bien esto, y lo voy a volver a repetir. La ira es mala cuando usted y yo no la controlamos, ¿verdad? No cuando alguien en específico no la controló en algún tiempo, o cuando alguien en específico no la controle. No. Es cuando usted o yo no la controlamos. Entonces, ¿verdad? En ese momento la ira se comete, no es la palabra, sino que la ira pasa de ser buena a una ira mala, ¿verdad? Entonces, indebido, incorrecto, malo, ya se llama pecado, ya no se llama ni ira. ¿Verdad? Y lo peor es que cuando hagamos algo malo, que pueda ir más allá, como les digo, ¿verdad? Que pueda ir más allá. Y nosotros como humanos, ¿verdad? Como seres humanos normales, que tenemos errores, porque un ser es normal como seres, voy a lo mismo, es normal como seres humanos que tengamos un error, porque no somos perfectos y porque hemos cometido un error. Hay pastores que sabe que, le cuento, hay pastores que han sido en el pasado la peor cosa que pudo haber habido, ¿verdad? No por criticar ni por juzgar, pero realmente hablándoles, hay pastores o predicadores o personas, ¿verdad? No necesariamente pastores, sino otras personas que han tenido un pasado duro y difícil, han sido en el pasado, yo no sé, los más ladrones del mundo, o los mentirosos más grandes que pueden haber, pero hoy en día son personas diferentes. Hoy en día son personas que decidieron cambiar y que llevaron sus emociones en un control estable y que pusieron todo en manos de Dios, ¿verdad? Decidiendo proponerse,
ya sea decidiendo cambiar, decidiendo leer la palabra para aprender más y entender lo que nos dicen las escrituras, y de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, pero así, claro está, así es, hay personas que han tenido pasados difíciles, pasados duros, pero Dios cambia eso en cada uno de nosotros. Dios puede cambiártelo a ti y a mí. Si usted es una persona que está viendo esta prédica y usted ahorita está mal, no se siente bien porque usted está ahorita en un pecado que lo está encadenando, usted dígale: Dios, ayúdame. Dígale a Dios que lo ayude a que suelte toda cadena de opresión, toda cadena del enemigo que lo quiera agarrar a usted, ¿verdad? Usted dígale: no, Señor, porque por el poder de tu amor soy libre. Usted tiene que decirlo de esa forma. Usted tiene que creerlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Declararlo en el nombre del Padre, que usted puede ser libre en este momento, que usted puede cambiar, que usted puede tomar un destino diferente al que usted tal vez iba a tomar, ¿verdad? Eso usted lo puede hacer realmente. Ahora quiero que leamos Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. Génesis versículo 4, capítulo 3, versículo 3 al versículo 8. Entonces vamos a buscar. Esa es la historia de Caín, ¿verdad? Que es la que vimos el martes fue, ajá. Entonces, ¿verdad? Más o menos tienen que saber qué dice ese versículo, los que estuvieron en el estudio de Génesis. Entonces dice, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8 dice: y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan, a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y dice que entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Abel, no, al revés, Caín, se me hace a veces un enredo con ellos, pero así es, Caín se enojó porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Entonces Caín decía: ay, Dios, cólera me da solo la ofrenda de Abel, ¿verdad? Entonces se enojó, ¿verdad? La ira, a veces los celos también pueden causar ira. Hay que cuidarse realmente de esas cosas, ¿verdad? Entonces se enojó porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Ese es un claro ejemplo. Ahora vamos a leer Jonás, capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Que el libro de Jonás, como les mencioné anteriormente. Vamos a irnos a Jonás, que está en el Antiguo Testamento, casi llegando al Nuevo Testamento. Y dice así. Vamos a ver. Vamos. Ya casi lo encuentro porque sí sé a dónde está. Jonás, sí tengo conocimiento de dónde está. Pero voy a buscarlo en esta Biblia. Jonás, ya lo tengo. Dice Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no les hizo. Ok, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿Verdad? Dios vio que lo que hizo el pueblo de Nínive, ¿verdad? Que Dios iba a destruir Nínive, pero al final se arrepintió y no lo destruyó. Bueno, no se arrepintió, sino que los planes cambiaron porque las cosas de Dios son perfectas. Entonces Dios no se arrepiente de esa forma. Pero entonces lo que pasó fue que convirtieron los caminos malos, todas las cosas malas, se arrepintieron de todo lo que iban hecho y del mal, ¿verdad? Era un pueblo que tenía ira, enojo, que pecaban, ¿verdad? Cosas malas, cosas fatales, ¿verdad? Diferentes cosas que usted quiera mencionar, malas que este pueblo hacía, ¿verdad? En esa época. Pero dice, ¿verdad? Eso, la palabra de Dios. Entonces este es un claro ejemplo de cómo la ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios, ¿verdad? Porque toda esa ira, todo ese enojo, todo ese sentimiento, como lo mencionaba la palabra de Dios, como decía Wikipedia, todo ese sentimiento indebido no obra de una forma como debe ser, ¿verdad? Entonces, ahora sí, la ira, ¿cuáles son las consecuencias que la ira nos trae? Bueno, la ira puede hacer que matemos a alguien. Imagínense, vea,
hermanos y hermanas, usted con ira, con enojo puede matar hasta una persona. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser prudentes en esto y actuar de manera correcta, porque usted puede matar a una persona. Dios libre, ¿verdad? También la ira puede hacer que lastimemos física o psicológicamente a una persona. Claro, hermanos y hermanas, usted con la ira usted le puede decir a alguien: ay, mire, es que usted es la peor basura que puede haber, usted es la peor persona, usted es un idiota, ¿verdad? Diferentes malas palabras, pero ¿verdad? De esa forma, y ahí está lastimando a una persona psicológicamente. ¿Sabe que hay personas que con solo, ¿verdad? Usted que les diga, digamos, usted le dice: ay, es que usted es un tonto, ¿verdad? Porque está enojado con él, y tal vez usted le dice: usted es un tonto. Pero sabe que esa persona puede atarse a sí misma y marcarse y decir: sí, tiene razón, yo soy un tonto, soy la peor basura, y usted pudo haber hecho que esa persona se suicidara. Imagínese que, o sea, ya eso lleva un nivel más extremo de lo que nosotros pensamos con solo oír la palabra ira, ¿verdad? Es que la ira es el enojo. No, va más allá, ¿verdad? Que alguien nos venguemos de alguien: ah, es que él nos hizo eso, entonces nosotros vamos igual, la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Que, o peor aún, hermanos, el sentimiento de culpa propio, que usted se sienta culpable, que usted diga: ay, Dios, ¿por qué hice esto? Entonces usted tenga cólera de usted mismo y hasta sabe que decida suicidarse. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Verdad? Lo que nos puede llevar un sentirse culpables hasta matarnos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser inteligentes. Ya cuando usted maneja todas las emociones y sentimientos, usted va a tener una inteligencia emocional. Usted va a cambiar, va a ser una persona diferente, una persona nueva, una persona renovada, restituida, cambiada, y va a dejar de ser aquella otra persona y ya no va a ser el mismo, sino que va a ser diferente. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema, hermanos, del cual yo les comenté a ustedes, es enojarse y hacer el mal. Haciéndolo como en las diferentes consecuencias que yo les mencioné, ¿verdad? Psicológicamente tratando a alguien, físicamente tratando a alguien, ¿verdad? Diciéndole que es lo peor, o golpeando a alguien, ¿verdad? Haciendo ya machismo, o, ¿verdad? No solo a una mujer, o entre un hombre y un hombre, o al revés, mujer a un hombre, o mujer y mujer. De esas cosas, ¿verdad? Entonces ese es el verdadero problema. Usted puede enojarse, la ira es correcta, ¿verdad? Dios nos dio las emociones por algo. Pero, o sea, está la ira justa, pero el problema realmente es que usted se enoje y haga algo malo. El problema es que usted se enoje y cometa un error que después usted se va a arrepentir realmente. Entonces, hermanos, para ya terminar, para ya concluir, ¿cómo podemos tomar control? ¿Qué podemos hacer nosotros? Esta es la tarea. La tarea para todos ustedes, como en toda palabra, terminamos diciendo cuál es la misión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Según lo que hoy aprendimos, ¿verdad? Según lo que hoy vimos de la ira y todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, número 1, reconocer que la ira es una debilidad para nosotros. Yo bien reconozco, yo digo: ok, sí, no, soy sincero y yo digo: la ira para mí es una debilidad y yo tengo que tratar de verdad de que Dios me ayude. Número 2, calmarnos, respirar profundo. Si usted se va a enojar, si usted se va a enojar por algo, por un problema, y si usted le va a decir una mala palabra a alguien, o si va a pegarle a alguien, respire, piénselo 3 veces, respire, ¿verdad? Inhale, exhale, como dicen, ¿verdad? Y arrepentirnos y hasta tratar de salirse de algo, porque con la ira usted puede hacer algo mal y luego se mete en un problema, en una bronca, ¿verdad? Entonces más bien usted es inteligente y usted dice: no me voy a meter en problemas y voy a pensarlo 2 veces. A veces, aunque le digan que parece un tonto, ¿verdad? Un raro, que le digan: ay, es que este es un tonto, no se defiende. No, a veces es más inteligente la persona que no se defiende. ¿Por qué? Porque no cae en las tonteras de lo mismo, ¿verdad? De la otra persona, sino que es inteligente y piensa de una forma sabia, ¿verdad? Tomando sabiduría. Otra cosa importante es averiguar de dónde proviene la ira, ¿verdad? ¿A usted qué es lo que le da ira? ¿Qué es lo que a usted le da cólera? ¿Qué le da chicha? Usted averigüe qué es. Diga: ya me di cuenta, a mí lo que me da ira realmente es que yo soy una persona muy
muy sensible en tan solo una cosa que me digan hasta por vacilón. Entonces si le dicen, ay, mire, llegando tarde, por ejemplo, en una iglesia, ay, mira, el hermano que llega tarde, entonces usted le va a correr y le dice, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, de ahí proviene la ira. Hay que ver de dónde provienen nuestras diferentes emociones de ira. Luego, pedirle paz a Dios, que Dios nos dé la paz. Hermanos, no hay algo más importante que pedirle a Dios paz y salud. Es importante tener salud para vivir larga vida. Mire, usted puede ser la persona más millonaria de este mundo, usted puede ser la persona que tenga más plata sobre la tierra, que tenga dinero, que sea un multimillonario, pero si usted no tiene salud, si usted está enfermo, de nada sirve. Si usted no tiene paz, también es importante la paz, pedírsela a Dios, de nada le va a servir, porque usted puede tener un montón de plata, usted puede vivir lujos, usted puede estar sano, pero si usted no tiene paz y todo lo lleva al descontrol, ¿verdad? Entonces todo le va a salir mal, porque usted es solo estresado, de que se estresa, porque, ¿verdad? No, tiene que pedirle paz a Dios. Otro punto importante es escoger con cuidado nuestras amistades, escoger con cuidado nuestras compañías. Si usted se reúne con personas que solo enojarse, que solo iras y cosas así, sepárese de esas personas. Aunque duela perder amistades, la Biblia de Dios dice, no importa, Dios te recompensará de diferentes maneras. Hay que tratar de hacer un esfuerzo, haya o no que perder a ciertas amistades, pues perderlas, pero no caer en ese descontrol, ¿no? ¿Verdad? Si son personas que tal vez tienen muchos problemas de ira, tratar de usted hablarles, tratar de decirles, no, miren, no cometan más ese mal, ¿verdad? Y así hablarles. Y 3 cosas para ya finalizar realmente importantes, hermanos: la oración, la Biblia y el ayuno. Son las 3 cosas que yo siempre les digo a ustedes. Bueno, la adoración es importante, claro está, poner música y adorar a Dios, pero la que siempre les digo es la Biblia, la oración y el ayuno. Hermanos, oren, pídanle a Dios. La oración es la comunicación más cercana que hay con Dios. El ayuno es un sacrificio que usted hace de no comer nada, de no ver teléfono, nada, lo deja el teléfono aparte, deja la comida a un lado, ayuna, intercede por otra persona o ora, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a usted. Usted puede ayunar para manejar su carácter. Yo he hecho ayunos para manejar mi ira. Entonces yo le digo, Dios, hoy voy a ayunar para manejar mi ira, para controlarme. Entonces ayuno y le pido, Dios, quítame la ira, ayúdame de esa forma. Y muy importante, la Biblia. Lea los diferentes versículos, busque en Google, investigue, váyase al navegador, busque, ponga ahí versículos bíblicos que hablan sobre la ira. Lea. Aunque ya canse, aunque realmente a usted ya no hay más que decir, que a usted ya le canse. Pero eso le va a ayudar a usted. Y después usted va a estar agradecido con Dios. Usted va a estar agradecido porque va a decirle, Dios, tienes razón, lo que dice tu palabra es cierto. No me enojé, no pequé y al final de cuentas salió todo bien. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente y donde vamos a tener una madurez espiritual mayor. Y va a ser diferente realmente el sentimiento. Pero bueno, entonces, hermanos, esa era la palabra que les quería compartir sobre la ira, ¿verdad? Y quiero terminar invitándolos para que se unan a las series de Génesis, que las estamos llevando el lunes y martes. Uno de esos 2 días a las 5 últimamente las estoy haciendo. Entonces ya puede ser que las series de Génesis se den a las 5. Bueno, varía, ¿verdad? Depende de la hora que yo les pueda transmitir. Entonces pero últimamente ha sido a las 5. Entonces la serie de Génesis, por si quiere estudiar, estamos estudiando todo el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo final, todo, uno por uno, ¿verdad? Y lo invito también por si quiere llevar el estudio de Apocalipsis, que lo llevamos todos los viernes. Apocalipsis sí es todos los viernes, ¿verdad? Entonces, puede ser viernes o jueves, es que eso va a depender, por eso es que tienen que estar atentos a las transmisiones de Facebook o a los mensajes que yo les ponga, ¿verdad? Puede ser jueves o viernes que se transmita la serie de Apocalipsis, pero últimamente ya se ha hecho común transmitirlo un viernes, entonces, ¿verdad? Casi que viernes a las 3, porque el viernes más temprano, como ya uno trabaja y sale más, ¿verdad? Entonces, y por ser fin de semana. Entonces, ¿verdad? Las pueden ver, seguir también la serie de Apocalipsis. Estamos viendo todo el libro de Apocalipsis del capítulo 1 hasta el último capítulo, ¿verdad? En adelante. Entonces, hermanos, sin más que decir, voy a despedirme haciendo una oración con ustedes.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das, por la vida de estar aquí compartiendo una vez más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de aprender, por la oportunidad de llevar el Evangelio a otras personas, Señor. Oh, te exaltamos, tú eres el Dios único, eres Alfa y el Omega, Señor, principio y fin. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, por poder entender, por poder desarrollarnos más en nuestra madurez espiritual, por poder entender que la ira es un problema realmente. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos das el entendimiento. Padre, bendice a cada una de las personas que estuvieron conectadas en esta prédica, Señor, y que les sea de mucha bendición. Amén y amén. Sin más que decir, hermanos, bendiciones.